Ay, amigos, y seguimos hablando de este tema perturbador. Es un tema que une a muchísima gente, más de los que uno cree, el miedo a hablar en público. Y estoy junto a Adela Jara, psicóloga clínica, y con ella vamos a conversar un poco de por qué existe este miedo y cómo podemos combatirlo. Adela, bienvenida a La Neurona. Gracias, Miguel. Qué interesante el tema, ¿no? Porque parece hasta absurdo, ¿no? Hasta tonto el asunto de por qué tenemos miedo a hablar en público, porque la gente no te va a hacer nada al final. La gente no te va a comer, no te va a depredar. Sin embargo, nos sigue asustando y es muchísima gente que ve truncada su carrera, su vida profesional, familiar, porque no puede hablar en público. ¿No? Sí, de hecho, es un buen punto lo que dices. No va a pasar nada. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero la gente lo que suele pensar cuando tiene este miedo a hablar en público es: ¿y si se burlan de mí? ¿Y si se dan cuenta que yo? ¿Y si me miran por aquí? ¿Y si se dan cuenta que no domino el tema? El ¿y si? Ya generó ansiedad. El easy. O sea, la incapacidad de saber qué va a pasar después, ¿no? O sea, de las consecuencias de este acto fallido. Claro, claro. De hecho, quien está exponiendo no sabe qué piensa el otro, no lo sabe. Claro. Pero sus hipótesis, o sea, la gente que tiene ansiedad, las hipótesis son generalmente las peores. O sea, ese se está burlando de mí, ese se ha dado cuenta que no sé qué, el otro se va a dar cuenta que la rodilla me tiembla, se van a dar cuenta que la voz me tiembla. ¿Y eso qué significa? Cuando tú le preguntas a alguien, ya, y supongamos que ocurra eso, porque en efecto no lo sabemos, pero si ocurriera, ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y el significado que le dan significaría que se han dado cuenta que yo soy, y ahí le ponen un adjetivo, una etiqueta, claro, ¿no? Una etiqueta. Sí. Y entonces ese pensamiento obviamente hunde. Oye, pero ahora un poco pensando en el lado de la gente que tiene miedo a hablar en público, la gente que tiene miedo a una presentación, es que una presentación es muy importante, porque su mismo nombre lo dice, te presentas. Uno puede haber trabajado muchas horas en un trabajo, ya en lo que sea, y la presentación realmente dura poquito, pero ese poquito para el impacto y para el recuerdo de los otros es valioso. La gente va a recordar mucho tus presentaciones, y sus presentaciones son malas, los recuerdan más, ¿no? O sea, y no hay peor cosa que no recuerden tus presentaciones. O sea, que tú ya has presentado y la gente dice: oye, tú te has presentado, pero sí me presenté, pero ¿cuándo? O sea, ni chis ni mus, ¿no? Qué terrible. Pero eso es interesante porque la expectativa de quien va a hacer su presentación es agradar. Y lo peor que puede pasar es que no agradar y con qué recuerdos se irían de mí y entonces nunca más me volverán a decir que exponga de ese tema, etc. Pero también es cierto que el público tiene una expectativa y el que está exponiendo tiene la expectativa. En el choque de esas expectativas surgen las preguntas con respuestas catastróficas. Sí. Y si no gusto, ocurre lo peor. Claro. Y si no me gusta, nunca lo vuelvo a venir a ver. Claro. ¿No? Hay un público no muy exigente también y hay gente que prefiere eso. Claro. Yo tengo colegas que dicen: bueno, voy a un cierto público que no tienen mucho conocimiento y que no se imaginan lo que voy a hablar, domino el tema, sé muchísimo más que los demás, entonces no estoy en riesgo. Si la persona piensa no estoy en riesgo porque sé muchísimo más, bueno, claro, entonces tal vez no tiene que ver incluso con la cantidad de gente, sino con la autoridad que ellos tienen en mi cabeza. O sea, hay gente que le da miedo hablar con un policía, por ejemplo, ¿no? O sea, habla con un policía y les tiembla la cara y pueden hablar con 200 niños y no pasa nada. Porque claro, su estado emocional, su estado de jerarquía es menor o mayor dependiendo de las circunstancias, ¿no? Eso también influye, porque como le doy una atribución a la actitud del otro, si el niño me mira mal, finalmente el niño no va a hablar después de mí, dirá algo, pero si me mira mi par o mi jefe o me mira alguien el día que expongo mi tesis, ahí sí, o sea, mi valía personal puede estar en juego. Y si mi valía personal está en juego, pues puedo perder. Y cuando yo pregunto: ¿y qué puedes perder? Mi prestigio, se van a quedar pensando mal de mí. Sí. Y ahí hay que seguir con ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y finalmente ir en algún momento a, bueno, ¿qué hago al respecto? De acuerdo, entonces vayámonos al qué hacemos. Desde la mirada de la psicología clínica, ¿qué podemos hacer que sea más o menos sencillo de lograr? Cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Por qué tenemos ansiedad o miedo, ansiedad, angustia, pánico, fobia, pavor, horror a exponer? Muchas veces esto viene influido por una vulnerabilidad biológica que seguro tú dominas más que yo, ¿no? Las cuestiones previas. Muchas veces hay una experiencia previa del nido, del colegio, de la universidad, de las otras experiencias que está en el recuerdo, ¿no? Aquella vez que subiendo al escenario me caí, ya, si me acuerdo de eso, como un trauma. Y queda grabado. Y encima puede haber ocurrido algo difícil, puede ser que de verdad la gente se rió
y así, ¿no? El otro se empequeñeció y se fue pensando cosas catastróficas. Quedó grabado en tu cabeza. Quedó grabado. Y en cualquier caso, siempre hay un pensamiento. Entonces, ¿qué haríamos los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas cognitivos? Es debatir y cuestionar ese pensamiento. Primero para ver si tiene fundamento, ¿no? O sea, si realmente, ¿no? O sea, realmente... ¿Alguien se ha reído de ti? Poner en duda el asunto, ¿no? Poner en duda, porque... Y si se ríen de mí, en algún momento, a tus 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, ¿alguien se ha reído de ti? No. A ver, entonces, pensando un poco a la gente que nos está escuchando y que tiene miedo a hablar en público, la pregunta es que, o sea, les preguntaríamos, pregúntense a ustedes mismos, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué evidencia tienes? O sea, ¿qué evidencia tienes de que tu peor hipótesis se comprobó? Ajá. ¿Se rieron de mí? ¿Me caí en el escenario? No, no pasó, ya, ok. Pero las personas dicen, bueno, pero podría pasar. Sí. Y hay que validar. En efecto, podría pasar. Sí podría pasar que la voz te tiemble, que te resbales, que no funcione el puntero, que te olvides. ¿Y ahí qué serviría? Claro, entonces... Serviría preguntarte, ¿y? Ok. O sea, los demás son seres humanos, yo soy ser humano. Me he equivocado. O sea, despreciar las consecuencias. Buen ¿no? punto. O sea, como que decir, ya pues, y es como cuando alguien me pregunta, ¿no? Miguel, me pongo rojo. Y yo te digo, ¿y qué pasa cuando te pones rojo? Nada. Entonces, si no pasa, ¿qué puedes hacer? Nada. Entonces, no hagas nada, pues, no se puede hacer nada. O sea, despreciar un poco lo que va a pasar después. Claro, porque además pensando un poco en el miedo, ¿no? El miedo existe para evitar la consecuencia. Si tú dices, yo asumo la consecuencia, entonces el miedo es como que se va, ¿no? Exacto, esa es la fórmula. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puedo yo no tener evidencia de que lo peor pasó, pero puedo tener evidencia o puedo imaginarme que puede pasar, sí. ¿Y qué es lo realmente grave que puede pasar? Si te olvidas, retrocedes la diapositiva. Si te olvidas, puedes decir, a ver, disculpen, ¿en qué me quedé? Y alguien te lo recuerda, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Qué más va a pasar? Pero a veces las consecuencias son más complejas que esas, ¿no? Porque he visto a gente que les tiembla la cara. O sea, que no pueden, que la boca se les seca tanto que no pueden despegar la lengua del paladar. Entonces, ¿qué se puede hacer previo a eso? Porque cuando estoy ya en esa situación, nuestras palabras van a entrar poco en sus cabezas. Claro, buen punto. Por un lado pensamos, por otro lado accionamos. Por un lado pensamos todo esto que decimos y qué es lo peor que puede pasar y qué haría al respecto y finalmente de qué manera lo podría resolver. Y corporalmente también, o sea, ejercicios de respiración, training. Si mi exposición es pasado mañana, entreno. Entreno con niños, con mis hijos, con mis sobrinos, entreno con adolescentes, que es un público muy exigente. Existen personas, yo por ejemplo, yo prefiero el público de 20 para arriba, me encanta. Y si es con colegas o gente que trate ciencias, prefiero ese público que los adolescentes, que es un público más exigente. Para llamar su atención no es suficiente con que seas un experto en algo. De repente, pues, no te quieren prestar atención. Oye, de hecho, cuando estaba realizando investigaciones de Luan Brizendine, tiene un libro bonito que se dice El cerebro masculino y el cerebro femenino, sí. Y ella habla sobre el cerebro adolescente, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, que un cerebro adolescente es un cerebro muy complicado de impactar, que uno tiene que ser casi un showman, ¿no? Para hacerse notar ante ellos. Entonces, pensando un poco en los profesores que trabajan tanto, con tanto entusiasmo para impactar a un adolescente, tienen que entender que ese es un cerebro que está concentrado en cosas de supervivencia más que en cosas intelectuales. Claro, y mira, si yo retrocedo, ¿de dónde traigo esa idea? No solamente de la teoría de que los adolescentes son así, sino que yo de adolescente he sido muy exigente. O sea, en el colegio y en algún curso, sí podía pasar por mi mente, ¿y este qué sabe? ¿Y esta qué sabe? ¿Y qué puedo aprender de él? Entonces, esos recuerdos, en mi caso, podrían aparecer como disparadores para una ansiedad si yo me tuviera que exponer a un público adolescente. Ahora, ¿qué hacemos? Ya, volviendo a esto, la persona entrena, ensaya, repite, se mira al espejo y también se tiene que preguntar, ¿yo quiero seguir haciendo esto? O sea, ¿realmente quiero ser profesor de inicial, profesor de secundaria, profesor universitario, ponente? Hay excelentes profesionales de mi rubro, por ejemplo, que no les gusta exponer. Y que me dicen, Adela, yo consulta... Hay gente que prefiere eso, por malas experiencias. Y cuando yo les digo, pero ¿no te gustaría volver a intentarlo? No. Ya, bueno, ahí no podemos hacer nada. Hay gente que elige. No quieres hacerlo, no quieres hacerlo. Pero si quieres hacerlo, si vas a exponer algo, sí necesitas el training. Y el training es pensar, debatir tus pensamientos y accionar. ¿Sabes qué? Un poco pensando en el training, porque el training lo que nos da es mucho más... O sea, tu cerebro está
ha revisado mucho el tema, muchas veces. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de las cosas más terribles para la gente que tiene que hablar en público es hablar en público en un idioma que no es el nativo. ¿Por qué? Porque su léxico, si en una situación normal su léxico disminuye, porque cuando estamos conmigo hablando en público, nuestro léxico normalmente disminuye. Cuando estamos sentados somos unos capos, pero cuando estamos parados se nos van las palabras. Ahora, en un idioma que no dominamos, el léxico aún disminuye muchísimo más. Entonces, ahí hay un trauma a veces espantoso. Entonces, la clave, como tú decías, es entrenar, entrenar y entrenar. Claro. Y empezar por asumir, ok, este es un reto mayor. No domino el italiano, no domino el inglés, no lo domino. ¿Y qué puedo hacer? Entrenar más. Informar, ¿no? Eso también, decir, no domino el idioma, pero voy a hacer lo posible por transmitir todo lo que quiero transmitir. Entonces ya di la información, puedo influir positivamente en que mi público desarrolle empatía y diga, bueno, voy a prestar más atención aunque no domine el idioma, ¿no? También esa es una herramienta. Sí, pues porque te estás poniendo en estatus bajo, como dice los del clown, ¿no? La gente del clown dice, ¿por qué un clown se vuelve tan atractivo? Porque siempre, nunca va como a pelear, sino va humilde, como el Chavo del Ocho, ¿no? Humilde, sencillo, chiquito. Entonces la gente que hace lo protege. Es más o menos esa estrategia. Ese es un buen punto. Y es como, si yo me reí primero de mí, o sea, si yo en el espejo me peiné y dije, ay, me reí de mí, qué chistosas mis pecas, qué raro tengo este hombro derecho, y lo verbalizo, ya si alguien se fija en mis pecas o en mi hombro derecho, ya no me afecta, porque yo ya me reí de mí. Y reírme de mí significa aceptarme. Me acepto incondicionalmente con que sí, pues soy así. O sea, burlarse de sí mismo es clave, ¿no? Buen punto, buen punto. Claro, o sea, aligerar la situación, o sea, no es tan dramático. Por último, si pasa mal, la vida va a continuar, ¿no? Ponerle el peso que se merece, ¿no? Claro, nada más grave va a pasar. Me quedo unos minutos en silencio, pido un recordatorio. Si realmente domino el tema, bueno, se darán cuenta dentro de un ratito. Y otra cosa que siempre digo es, la gente no nos presta tampoco tanta atención. ¿No? Tanta, o sea... el efecto hotspot. O sea, que tú no sientes que es el punto caliente de la circunstancia y a veces no eres tan importante. Ay, qué terrible, ¿no? Y a veces... Es la verdad. La gente no está tan atenta a ti, ¿no? La gente no nos dedica tanto tiempo más. Un ratito, ya, de repente se equivocó, se olvidó, la voz le salió así, pero ya. ¿No? O sea, lo que me interesó fue su ponencia en general o el tema, o yo vine solamente por el tema. Perfecto. Miren, amigos, qué interesante es este mundo del miedo a hablar en público. Estamos conversando un poco más sobre otras estrategias. En la tercera parte del programa vamos a conversar sobre otras estrategias más, sobre cómo perder el miedo. Y aquí nos concentramos en algunas pocas que están ubicadas en, primero, aligerarnos un poco. O sea, no es tan importante. O sea, si sale mal, sale mal. Si le ponemos demasiado drama, demasiada luz, demasiada tensión, justamente vamos a extraer lo peor de nosotros, nuestra angustia a no poder controlar las circunstancias. Hay que reírnos de nosotros mismos. Gracias.